En el video anterior exploramos la huella que dejaron los visigodos en la península ibérica, su organización política, su arte, su religión y los conflictos internos que marcaron el final de su reino. Ese legado visigodo, aunque significativo, sería profundamente transformado a partir del año 711 después de Cristo, cuando los musulmanes cruzaron el estrecho de Gibraltar e iniciaron una nueva etapa en la historia de la península, la del Al-Ándalus. En este nuevo capítulo veremos cómo se produjo la invasión musulmana, qué factores la facilitaron y de qué manera influyó en la cultura, la lengua y la sociedad de la península durante los siglos siguientes. El califato omeya estaba ubicado en la región que hoy comprende partes de Oriente Medio y el norte de África. Su capital inicial fue Damasco, en lo que hoy es Siria. Los omeyas gobernaron desde el año 661 hasta el 750 después de Cristo, expandiendo el territorio islámico considerablemente. Los bereberes que invadieron la península ibérica provenían principalmente del norte de África, específicamente de regiones del califato omeya que hoy corresponden a Marruecos y Argelia. Estos grupos incluían a los almorávides, los almohades y otros clanes bereberes que formaban parte del ejército musulmán. La palabra bereberes proviene del término griego bárbaros, que originalmente significaba extranjero o no griego, y que con el tiempo se asoció con los pueblos del norte de África que no hablaban griego ni latín. En el año 711 después de Cristo, las tropas musulmanas de Tariq ibn Ziyad cruzaron el estrecho de Gibraltar y derrotaron a los visigodos, dirigidos por el rey Rodrigo, en una batalla cerca del río Guadalete, en la actual provincia de Cádiz. El reino visigodo, donde hubo cerca de 33 reyes, ya estaba debilitado por conflictos dinásticos derivados de su carácter electivo, donde cualquier noble podía aspirar al trono, y por la falta de cohesión entre las distintas facciones. Agila II, quien había sido depuesto por Rodrigo, pidió ayuda a los musulmanes para recuperar su trono. Y don Julián, un conde visigodo, según las crónicas, habría facilitado la invasión al permitir el paso de las tropas musulmanas como represalia, porque Rodrigo había violado a su hija. Además, los árabes, motivados por la expansión de su imperio, encontraron apoyo entre algunos grupos locales descontentos con el dominio visigodo. De esta manera se dio inicio al periodo llamado Al-Ándalus, que duró 8 siglos, desde el 711 después de Cristo hasta 1492, y que tuvo un impacto profundo en la cultura, la ciencia, la arquitectura y la lengua de la región. Después de que los musulmanes entraron en Hispania, se produjo una rápida expansión entre los años 711 y 718, durante la cual, con excepción de algunas zonas del norte, casi toda la península fue tomada. Muchos territorios estaban despoblados, ya que en el siglo anterior gran parte de la población había muerto debido a la peste y a las sequías que causaron una gran hambruna. Inicialmente, los visigodos resistieron la invasión, pero con el tiempo, algunos grupos se aliaron con los musulmanes, mientras que otros continuaron oponiendo resistencia durante décadas. Posteriormente, a lo largo del siglo VIII, se consolidó el poder musulmán
con la creación del Emirato de Córdoba. Hacia el año 756 comenzó la etapa del Emirato independiente del Califato de Damasco, que luego se convirtió en el Califato de Córdoba en el año 929. El territorio estaba dividido en varias provincias o coras, cada una gobernada por un funcionario llamado walí. Una de las características más sobresalientes de la invasión musulmana fue que no se impuso por la fuerza la religión, las costumbres ni el idioma. Por el contrario, se respetaron las culturas preexistentes en la península. Los conquistadores musulmanes, conocidos como los omeyas, adoptaron una política de tolerancia religiosa hacia los pueblos conquistados. Esta tolerancia les permitió gobernar de manera más efectiva, ya que la población local era mayoritariamente cristiana y no musulmana. Además, la convivencia entre diferentes religiones y culturas era común en la península ibérica en ese tiempo. Los musulmanes permitieron que los cristianos y judíos practicaran sus religiones bajo el sistema dhimmi, que les otorgaba ciertos derechos a cambio de pagar un impuesto especial. Igualmente, el idioma árabe no fue impuesto como lengua oficial. El latín clásico continuó siendo el idioma de los documentos públicos, mientras que el latín vulgar y las lenguas autóctonas siguieron usándose entre la población. Esto permitió una notable diversidad y un florecimiento cultural y científico sin precedentes en la región. En ciudades como Córdoba y Toledo, las comunidades musulmanas, cristianas y judías compartieron conocimientos y tradiciones. La economía se basaba en la agricultura, el comercio y la artesanía, con ciudades muy prósperas como Córdoba y Granada. La batalla de Covadonga en el 722 después de Cristo, en la que el líder cristiano Pelayo y sus seguidores asturianos, junto con algunos grupos de vascones y cántabros, vencieron a los musulmanes, desempeñó un papel clave para evitar que los árabes tomaran el norte montañoso de la península en las regiones de Asturias, Castilla, León, Navarra y partes de Galicia y Cantabria. El norte de España se convirtió en un refugio para los cristianos que resistían la expansión musulmana. La sociedad en el norte de España era principalmente rural, con una economía basada en la agricultura y la ganadería, bajo un sistema feudal. La región de Castilla, en particular, comenzó a ganar importancia en los siglos posteriores cuando este sistema se consolidó. La organización económica y social permitía la creación de reinos cristianos. El rey otorgaba tierras a los nobles a cambio de lealtad y servicio militar, y estos, a su vez, podían conceder tierras a vasallos menores. Los campesinos, conocidos como siervos de la gleba, trabajaban la tierra y proporcionaban servicios a cambio de protección y un lugar donde vivir. Se trataba de una economía de autosubsistencia, ya que el comercio aún era limitado. En el siglo VIII, cuando los musulmanes entraron en la península, ya comenzaba a desarrollarse un dialecto castellano diferenciado de otros dialectos del latín vulgar, en el reino que se consolidaría en el siglo XI como el Reino de Castilla. Debido a la larga presencia musulmana en la península ibérica
Y dado que el latín y las lenguas locales continuaron usándose durante los siglos de dominación musulmana, la influencia del árabe sobre el latín vulgar y en el castellano fue considerable. Durante los 8 siglos de presencia musulmana en la península, y gracias a la convivencia con culturas cristianas y judías, se incorporaron al castellano alrededor de 4.000 palabras de origen árabe, especialmente en áreas como la agricultura, la arquitectura, la ciencia, la vida cotidiana. Algunos ejemplos son aceite, aceituna, acelga, achaque, acicalar, aduanas, ajedrez, alacrán, alambique, albahaca, albañiles, albarán, alberca, albóndigas, albornoz, alboroto, alcachofas, alcalde, etc. La invasión musulmana marcó el inicio de una nueva era en la península ibérica. Durante casi 8 siglos, Al-Ándalus fue escenario de una convivencia única entre musulmanes, cristianos y judíos, que dejó una huella profunda en la lengua, la arquitectura, la ciencia y la vida cotidiana. Desde las acequias y los arcos de herradura hasta miles de palabras que aún usamos en español, el legado andalusí sigue vivo en nuestra cultura. Pero esta historia no termina aquí. Mientras Al-Ándalus florecía en el sur, en las montañas del norte comenzó a gestarse una larga resistencia. En el próximo y último capítulo de esta serie, exploraremos cómo los reinos cristianos iniciaron la Reconquista. Una lucha que duraría siglos y que transformaría para siempre el mapa político, religioso y cultural de la península.